Buenas tardes. Vamos a darle un inicio a los conceptos de hidráulica. El objetivo de hidráulica que implica que la palabra está en alguna manera relacionada con líquido. Ejemplo, se puede encontrar el uso diario de la hidráulica en conexiones con elementos familiares como los gatos, automóviles y frenos. Un ejemplo gráfico es la fase de un elevador hidráulico de carga, que se refiere a un elevador ascendiendo y descendiendo sobre una columna de un líquido en lugar de cables y un tambor. Por lo tanto, la palabra hidráulica en genérica de un tema. De acuerdo al diccionario, la hidráulica está definido como la ciencia que trata con las aplicaciones prácticas, tales como la transmisión de energía y los efectos de un caudal en un líquido en movimiento. El uso más amplio para incluir el comportamiento de todos los líquidos aún se refiere a todos los movimientos de un líquido. La hidráulica incluye de manera de cual los líquidos actúan en el tanque y en las cañerías. Se ocupa de sus características y explora las maneras de aprovechar las mismas. Hoy el término de la hidráulica se emplea para refinarse y transformar el control de fuerzas y movimientos por medio de líquidos, es decir, se utilizan los líquidos para la transmisión de energía. En el mayor de los casos se trata de aceite mineral, pero también puede emplearse otros líquidos como el líquido sintético o alguna ebullición de agua en aceite. También le podemos hablar sobre los sistemas hidráulicos que contienen una confina de un líquido de manera que el mismo usa las leyes que gobiernan los líquidos para transmitir potencia y desarrollar un trabajo. Veamos aquí algunos de los sistemas básicos y tratemos los comportamientos de un sistema hidráulico que almacenan, acondicionan el fluido. El reservatorio del aceite o sumidero del tanque usualmente sirve para depositar y acondicionar el aire. Los filtros reguladores con conexión magnética acondicionan el fluido al quitar la impureza extraña que podría obstruir los pasajes y dañar las partes. Los intercomunicadores de calor o enfriadores son usados para mantener la temperatura del aceite dentro de los límites aceptables de la seguridad y evitar el deterioro del aceite. Los acumuladores, a pesar de ser técnicamente fuertes de la energía almacenada, actúan como almacenador de fluido. El desarrollo de la hidráulica. Aunque en la modernidad la hidráulica sea comparativamente reciente, las antiguas civilizaciones están familiarizadas principalmente en los principios hidráulicos en su uso. Podemos decir que una de las leyes que más se usa es la ley de Pascal, que indica el aumento de la presión sobre la presión de un líquido confinado en transmisión, disminución a través del recipiente del sistema de lo que lo contiene. Para la ley de Pascal se utiliza mucho en práctico. Es necesario un pistón que encaje exactamente. No fue sino hasta el siglo XVIII en que fueron encontrados métodos para hacer piezas que encajaran en la presión según el requerimiento de los sistemas hidráulicos. Esto fue logrado por la intervención de máquinas que fueron utilizadas para cortar y para dar forma a las piezas, logrando encastes necesarios, particularmente por el desarrollo de juntas y empacaduras. Desde los componentes tales como válvulas, bombas, cilindros, actuadores y motores han progresado y perfeccionado para hacer una hidráulica de una tecnológica principalmente para transmitir potencia. Los campos de la hidráulica son muy amplios. Le podemos decir, en las aplicaciones móviles se utilizan para proporcionar por el aire y el aceite la presión que puede aplicarse para transportar, excavar, perforar y manipular materiales y controlar e impulsar móviles tales como tractores, grúas, retroexcavadoras, camiones recolectores de basura, cargas frontales, frenos, suspensión de camiones, vehículos para la construcción y mantención de carreras. Aplicaciones en la industria. En la industria primero es importante que la maquinaria específica para controlar, impulsar y posicionar y mecanizar elementos o materiales propios de la línea de producción para los efectos sea utilizado con regularidad para proporcionar los flujos comprimidos. Si tienen otros, podemos decir que en eso se usan maquinarias para la industria de plástico, máquinas, herramientas, maquinaria para la elevación de alimentos, equipamiento para la robótica y manipulación automatizada, equipo de montaje industrial, maquinaria para la minería y maquinaria para la industria siderúrgica. También podemos decir que la hidráulica se utiliza en muchos campos, es decir, también se aplica en el campo de la medicina,
También se aplican en la aplicación automotriz, aeronáutica, naval, industrial, quirúrgica y pare de contar. Podemos también comentarle que la hidráulica tiene una serie de símbolos por los cuales se rigen ellos. Vamos a comentarle aquí uno de los símbolos más importantes. Principalmente ella se rige por la norma UNE 101, también existe la 14986 que se encarga de presentar los símbolos que se deben utilizar en los esquemas de los neumáticos y los hidroneumáticos. La norma establece que las reglas de representación de las olas, así como la asignación. Los símbolos más utilizados son la unión de tubería, cruce de tubos, fuente de presión hidráulica, escape sin rosca, escape con rosca, retorno al tanque, unidad operacional, unión mecánica, varilla, leva, etc. También tenemos manómetros, termómetros, indicador óptico o indicador neumático. También tenemos filtros con drenador de compensador, que son manuales, los lubricador, unión de mantenimiento, que son filtros reguladores y lubricador. También tenemos bombas y compresores neumáticos, las bombas hidráulicas unidimensionales, compresores para el aire comprimido, depósito hidráulico, depósito neumático. También tenemos motor neumático con un sentido de giro, motor neumático con dos sentidos de giro, motor hidráulico con un sentido de giro, motor hidráulico con dos sentidos de giro. También tenemos mecanismos que son los actuadores, que se dividen por cilindro de simple efecto, retorno por esfuerzo externo, cilindro simple de efecto, retorno por muelle, cilindro de doble efecto, vástago simple, cilindro de doble efecto, doble vástago, pinza de apertura paralela de simple efecto, pinza de apertura angular de doble efecto, pinza de apertura paralela de doble efecto. Tenemos los accionamientos, que se dividen por mando manual en general, que es el impulsador, botón pulsador, cesta, control manual, mando con bloqueo, que a su vez es control manual, mando por palanca. Tenemos los muelles, rodillos palmar, presurizadores hidráulicos. Luego pasamos a la serie de válvulas, que se dividen por válvula 3/4 en posición normal cerrada, válvula 4 medio, válvula 4 medio, válvula de 5 medio, 5 tercios, válvula de 5 tercios con posición normalmente cerrada. Tenemos válvula de 5 tercios con posición de escape. También tenemos válvulas de control, que se dividen por válvulas de bloqueo, antirretorno, válvula OR, que es el selector, válvula de escape rápido, válvula antirretorno, válvula EY, válvula estranguladora unidimensional, válvula antirretorno de la regulación regulable con el sentido, eyector de vacío, válvula de soplo de vacío. Podemos decir que los elementos básicos de un circuito neumático es el generador de aire comprimido, que es el dispositivo que comprime el aire de la atmósfera hasta alcanzar la presión del funcionamiento de la instalación. Generalmente se asocia con un tanque donde se almacena el aire para posteriormente su utilización. Las tuberías y conductos a través de las que se canalizan el aire para que lleguen todos los elementos. Los acumuladores como cilindros motores, que son los que se encargan de transformar la presión que allí trabaja y sea útil. Los elementos de su manual de control como válvulas, distribuidores, se encargan de permitir no el paso del aire según las condiciones preestablecidas. Podemos decir también que estos son sumamente importantes, ya que con ella hemos logrado realizar hacer trabajos con elevadores en niveles de fuerza o movimientos de giro. También es muy importante saber que el aceite emplea que el sistema sea fácilmente recuperable, la velocidad de actualización es fácilmente controlada y las instalaciones son compactadas. La protección simple contra las cargas, pueden realizarse cambios rápidos de sentido. También tenemos las desventajas, que el fluido es mucho más caro, se produce pérdida de carga, es necesario personalmente especializado para su mantenimiento y el fluido es sensiblemente contaminado. ¿Qué quiere decir eso?
que tiene que tener sumamente mucho cuidado por el tipo de líquido que se vaya a usar. También podemos comentar que la producción y distribución del aire comprimido lleva compresores de émbolos, compresores rotativos, compresor de paleta, compresor de husillo o rod, compresor de tornillo, turbocompresores y turbocompresores y su mantenimiento. Luego pasamos a los elementos de trabajo, que son los acumuladores, que son los cilindros de efecto. Se trata de un tubo cilíndrico cerrado dentro del cual hay un émbolo unido a un vástago que se desplaza unido por él. Por un extremo hay un orificio para entrar y salir el aire y por el otro alberga un muelle que facilita el retorno del vástago. Este tipo de cilindro trabaja en un solo sentido, en lo cual el aire entra y sale. El retroceso se desaloja del aire y produce por fuerza el muelle que alberga en el interno del cilindro. Para finalizar podemos decir que la hidráulica es sumamente importante, ya que con ella ha sido más fiable y la precisión son necesarios para una amplia gama y para las aplicaciones en la industria, en la robótica y en la industria del plástico. La combinación de oleoductos y la neumática electrónica hace posible que la producción de este complemento automatizado, producción a un nivel de calidad, consta con un elevado grado de precisión. Los sistemas neumáticos juegan como papel clave en aquellos procesos de higiene y precisión. Son sumamente importantes con el caso de instalaciones con la industria farmacéutica y la alimentación. La reducción del costo es sumamente importante, ya que es fiable a la hora de asegurar la competencia en un país industrial. Bueno, esto sería todo. Mi nombre es Alvilmar Vargas. Saludos.